Métodos cualitativos y cuantitativos de investigación. El proceso de la investigación científica. Importante la elección del tema de investigación con su respectiva delimitación. El problema de la investigación con su formulación del problema, los objetivos tanto general como específicos, el marco teórico con los respectivos antecedentes y estado del arte, y la metodología de investigación, en la que trabajamos temas como población y muestra, recolección de datos, instrumentos de recolección de información. En esta temática haremos profundidad. ¿Qué diferencia hay entre los enfoques cualitativos y cuantitativos de investigación? Enfoque cualitativo y cuantitativo tiene unas diferencias. Por ejemplo, frente a la posición personal del investigador, en un enfoque cuantitativo es totalmente neutral. ¿Por qué? Porque el investigador hace a un lado todos sus posibles valores y creencias que podría incorporar en el estudio. La posición del investigador es imparcial, intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos en su estudio, mientras que en un enfoque cualitativo es explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador sí reconoce esos valores y creencias y los incorpora al estudio, a su investigación. Frente a temas como la interacción física y psicológica entre el investigador y el fenómeno de estudio, en un enfoque cuantitativo, obviamente que su posición y su interacción es distanciada, es separada, lejana, neutral y sin involucramiento, porque esta investigación de corte cuantitativo es netamente objetiva. El enfoque cualitativo tiene una interacción próxima. Ese sujeto de investigación con el fenómeno de estudio es cercana y suele por lo general haber contacto con el sujeto de estudio. Hay una relación empática porque es importante en relaciones conversacionales generar empatía con los sujetos de estudio, y hay involucramiento, relación sujeto-objeto de investigación. Papel de los fenómenos estudiados, en este caso objetos, seres vivos, etc. Y en nuestras investigaciones, organizaciones, empresas, empresarios. El enfoque cuantitativo tiene un papel pasivo porque precisamente cuando usa cuestionario, entonces su interacción con el sujeto de estudio, con el fenómeno estudiado, es pasivo. Mientras que en el enfoque cualitativo los papeles son más bien activos porque hay una relación cercana con el sujeto y el objeto de estudio. Metas de la investigación. En el enfoque cuantitativo le interesa al investigador y a la investigación en sí describir, explicar y predecir los fenómenos, un tema de causalidad. Hay un interés en generar y comprobar teorías. En el enfoque cualitativo también hay un interés en describir, pero más allá de hacer una descripción le interesa comprender el fenómeno, interpretar esos fenómenos. ¿A través de qué? A través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes en esa investigación, en este caso, los sujetos de estudio y el investigador. Frente a los marcos generales de referencia básicos, hablemos de este aspecto. Mientras el enfoque cuantitativo se soporta en el positivismo, neopositivismo y pospositivismo, el enfoque cualitativo se soporta en investigaciones más desde el enfoque de la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque cuantitativo se respalda más en corrientes filosóficas
que tiene como fundamento que el único conocimiento válido es el científico, es decir, todo lo que se puede comprobar a través de datos objetivos, medibles, cuantificables y verificables, mientras el enfoque cualitativo se preocupa mucho más por analizar los fenómenos de estudio desde el ser, desde la conciencia y desde esa experiencia subjetiva que pueden tener los investigadores y los sujetos de estudio. La realidad a estudiar en el enfoque cuantitativo es una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador, es decir, que no hay un involucramiento y que su papel es pasivo, en el sentido que no hay una interacción real con el sujeto de estudio, pero sí obviamente hay un interés por hacer una realidad, estudiar una realidad de tipo muy objetiva, muy medible, muy cuantificable. El enfoque cualitativo se interesa más por realidades de tipo subjetivas construidas en la investigación, las cuales pueden variar en su contenido, en su forma, en los sujetos de estudio, grupos y culturas con las que tiene que interactuar. El mundo entonces es construido por el investigador. La objetividad frente a los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo, frente al cuantitativo obviamente busca ser siempre totalmente objetivo, mientras el enfoque cualitativo admite la subjetividad, porque él incorpora creencias, valores en ese fenómeno de estudio. La revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. El enfoque cuantitativo busca variables significativas que puedan ser medidas, mientras que el enfoque cualitativo confía en el proceso mismo de la investigación para ir identificando y descubriendo cómo pueden relacionarse nuevas variables con los fenómenos de estudio. Puede retirar, puede incorporar nuevas variables, mientras que en el enfoque cuantitativo, desde el principio el investigador sabe cuáles variables va a medir y son esas las que medirán, no otras. La población y muestra. En un enfoque de tipo cuantitativo, el interés obviamente es generalizar los datos de una muestra o una población, de un grupo pequeño a un grupo grande. Entonces es importante tener unos sujetos de estudio, una población, y de esa población pues voy a intentar sacar una muestra para poder generalizar información, resultados de mi estudio. Y en el enfoque cualitativo yo no puedo hacer esto. Regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos de la muestra a una población, sino que podemos hablar es de casos puntuales, casos de estudio, casos que se toman para nuestra investigación. Frente a la muestra, como lo decíamos anteriormente, en un enfoque cuantitativo se involucran muchos sujetos en la investigación porque lo que nos interesa es generalizar los resultados del estudio. En un enfoque cualitativo, como decíamos, se involucra a unos cuantos sujetos porque no nos interesa generalizar necesariamente sobre los resultados de estudio, sino sobre esos casos puntuales. Vamos a explicar, vamos a ofrecer unas características y comprender ese fenómeno. Frente a la composición de la muestra, entonces en el enfoque cuantitativo, nosotros tenemos casos que en conjunto son estadísticamente representativos, mientras que en el enfoque cualitativo tenemos casos individuales representativos no desde el punto de vista estadístico, sino desde el enfoque comprensivo del fenómeno de estudio. La naturaleza de los datos en el enfoque cuantitativo
es cuantitativa, son datos numéricos, y en el enfoque cualitativo la naturaleza es cualitativa. ¿Qué tenemos aquí? Textos, narraciones, significados, fotografías, videos. Tipos de datos. En el enfoque cuantitativo los datos son confiables y duros. A eso le llamamos hard, datos hard. Y en los enfoques cualitativos los datos son profundos, enriquecedores. Soft, datos soft. La recolección de los datos, ¿cómo lo podemos hacer? En el enfoque cuantitativo usamos instrumentos estandarizados como las encuestas. Es uniforme para todos los casos, es decir, usamos el mismo instrumento para cada uno de los sujetos de estudio. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación de mediciones. En el enfoque cualitativo, el investigador es el instrumento de recolección de datos. Se utiliza diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio, es decir, no se inicia la recolección de datos con instrumentos previamente establecidos. Obviamente que sí, puede suceder que como investigador cualitativo desde el principio defina unas técnicas de recolección de información cualitativas como la entrevista en profundidad, la historia de vida, el focus groups, la observación participante o no participante, pero estos enfoques de investigación cualitativo, estas técnicas de recolección son escogidas por el investigador y pueden ir cambiando en el proceso de investigación. Pueden ir, digámoslo así, enriqueciéndose y agregando nuevas preguntas, nuevas variables, nuevas miradas del fenómeno de estudio. En el tema de investigación cuantitativo, la recolección de datos se hace con ese instrumento de recolección, con esas variables y con esos sujetos de estudio, pero no estamos cambiando en el proceso ni nuestros sujetos ni nuestras técnicas de estudio. Perspectiva del investigador en el análisis de los datos. El enfoque cuantitativo tiene una perspectiva externa, al margen de los datos. El investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis de esos datos, mientras que en el enfoque cualitativo esa perspectiva del investigador es interna, desde los datos. Tiene que desentrañar la información a partir de esos datos cualitativos recolectados. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Por eso decíamos que hay un enfoque subjetivo en la investigación cualitativa. Principales criterios de evaluación en la recolección de análisis de datos. El enfoque cuantitativo, hemos dicho desde el principio que tiene un tema de objetividad, de rigor, de confiabilidad y validez profunda. En el enfoque cualitativo, muy importante la credibilidad, la confirmación, valoración y transferencia que se pueda hacer de esta investigación a otros sujetos de estudio. ¿Cómo se presentan los reportes de resultados? En el enfoque cuantitativo, los reportes utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo, mientras que en el enfoque cualitativo los reportes utilizan un tono personal y emotivo, precisamente por su enfoque cualitativo de investigación. Resumamos entonces características centrales del enfoque cuantitativo. ¿Cuáles son? Mide fenómenos, utiliza la estadística, le interesa probar hipótesis, hace un análisis de causa-efecto del fenómeno estudiado. ¿Y cómo es el proceso? El proceso es secuencial y sistemático, deductivo de muchos datos, ¿cierto? Puedo sacar una muestra y de esa muestra generalizo. Es probatorio
analiza la realidad objetiva. ¿Qué bondades tiene este tipo de investigación? Pues obviamente lo decíamos, permite generalizar los resultados de investigación, control sobre fenómenos de estudio, precisión, se permite replicar, es decir, hacerlo en otra localidad con otros sujetos de estudio, y permite predecir frente a lo que sería esta investigación. Cualitativo tiene unas características, como lo decíamos, explora los fenómenos pero en profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales, en los que, digamos, tienen un poco más de tranquilidad para ofrecer información los sujetos de estudio en su ambiente natural. Los significados se extraen de los datos, es decir, de toda esa información que se recolectó en el trabajo de campo de forma cualitativa. No se fundamenta en la estadística. Lo que interesa acá más es el análisis del discurso desde un enfoque subjetivo. Proceso, pues es inductivo, porque de pocos datos, es decir, yo decidí escoger 10 personas con ciertas características que le atribuyo como investigadora a esos sujetos de estudio, y de esas pocas personas se hace una extracción de muchísima información, porque se analiza la información en profundidad. Recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencialidad lineal, porque yo puedo agregar información, quitar información, estudiar nuevos sujetos de estudio. ¿Cuáles son las bondades? Pues ya lo decíamos, la profundidad de los significados, la amplitud con la que se puede estudiar el fenómeno de estudio, la riqueza interpretativa y la contextualización del fenómeno de estudio. Existen también, obviamente, la mezcla o la fusión, digámoslo así, de el método cualitativo y el método cuantitativo, y es el mixto, que es precisamente la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Este proceso es la mezcla de los dos, es inductivo y es deductivo, y lo que tiene de bondad es que permite hacer triangulación de información, es decir, que puedo combinar por lo menos 3 técnicas de recolección de información, como por ejemplo la entrevista, la encuesta, digámoslo así, y por ejemplo la historia de vida, o la observación, o la revisión documental. Entonces, el enfoque de investigación mixto es interesante para abordarse en una investigación.